En América del Sur, Argentina, en la ciudad de Santa Fe, en una zona semi-rural se encuentra la Escuela de la Nueva Cultura, La Cecilia. Fundada en 1990 por un matrimonio junto a un grupo de padres interesados en brindar a sus hijos una educación diferente a la actual, que intenta reproducir la cultura y el pensamiento dominante en las nuevas generaciones. Comienza sus actividades con un jardín de infantes en el año 1991, con solo 2 alumnos. Al año siguiente, obtiene la autorización por parte del Servicio de Educación Privada perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe. A partir de allí continúa creciendo con el aporte de la comunidad educativa, abriendo sus puertas a alumnos de nivel inicial, primario y secundario. La Cecilia se ofrece como un lugar donde aprender el arte de vivir y donde crecer en libertad. No hay libertad mientras se está preso del condicionamiento. La libertad requiere el conocimiento de cómo funcionan los más sutiles mecanismos psicológicos, la posibilidad de percibir sin identificación, la disolución de ese centro que llamamos yo. En La Cecilia se ofrece el espacio donde cada uno pueda aprender a su tiempo, aprender lo que quiere aprender y no lo obliga a aprender lo que no le interesa, conocer los propios intereses y capacidades y desarrollarlos en un ambiente inteligente, sano, sin temor, con camaradería. Descubrir, debajo de las imposiciones, mandatos y temores, aquello que nos corresponde hacer y que nos da alegría y plenitud. En un paisaje bucólico, comparten la naturaleza y la tecnología, esta vez al servicio de lo humano. Los agrupamientos son flexibles y dinámicos, en grupos socioafectivos, en aulas abiertas, trabajando con grupos de hasta 15 alumnos y alumnas. Los aprendizajes responden a las necesidades del mundo actual y a los intereses de los alumnos. Todas las mañanas se reúnen alumnos y maestros en silencio durante 15 minutos, en los que se propone observar sin el pensamiento. Se vive en la escuela el principio de no hacer daño, que se manifiesta desde la dieta vegetariana hasta la ausencia de sanciones. Los conflictos se discuten en asambleas donde se tratan de ver en profundidad las causas más que en buscar culpables. El espíritu de asamblea se ha trasladado a toda la escuela, en todas las actividades y en todo momento.